Cabral ayer en Sol de la Mañana, que dio la primicia de las escogidas, tanto por el doctor Leonel Fernández como Abel Martínez. Después de eso hemos hablado muchísimo y yo, bueno, les deseo lo mejor. Sobre cuánto aportan, que es algo de lo que acaba de hablar Manuel, cuánto aportan estas candidatas a los diferentes partidos, eso yo se lo dejo a mis compañeros que son expertos en política. De mi parte digo que todos vamos a ganar, porque ellas tendrán la oportunidad, bueno, ellas dos y también la candidata, la joven candidata a la presidencia, Virginia Antares, que uno dirá, pero ¿para qué ella aspira si no va a ganar? No, es el inicio de una carrera política. Y con las tres, con Ingrid, Soraima y con Virginia, tendremos la oportunidad de aquí a mayo de escuchar sus opiniones, de verlas. Ellas estarán visibles para todos y ustedes sacarán sus conclusiones de no conseguir esa posición a la cual aspiran en estos momentos. De seguro que podrán ser útiles en otras posiciones. En el caso de Ingrid, hay un valor agregado de que ha pasado un tiempo suficiente, dicen que el duelo nunca se supera, pero en su caso ha pasado un tiempo como para poner todo en su lugar y seguir sirviendo como de seguro desea el que fue su marido, Reinaldo Pared, que en paz descanse donde quiera que esté. Y yo voy a abusar de la excelencia de nuestra vicepresidenta, Raquel Peña. Raquel Peña se caracteriza por tener una mezcla no muy común en mucha gente, de sensibilidad y eficiencia. A veces la gente muy sensible deja de ser eficiente y viceversa. Ella reúne las dos. Entonces, ayer había una actividad en el Salón Perrota del Hospital Moscoso Puello y muchos teníamos la esperanza de que ella pudiera ver lo que está pasando en la morgue y pusiera atención en eso y resolviera. Brevemente, pero no voy a deslucir lo ocurrido en el día de ayer, porque fue un buen aporte al hospital. Vamos a poner en unos minutos algo de lo que ella dijo. Pero brevemente les diré, lo que está pasando en la morgue, o sea, ustedes no lo van a creer. Yo estuve esperando unos días, confirmé todo. Que hay que aclarar, ningún profesional que vive del hospital, que está en la nómina, me dio información, porque todos temen hablar. ¿Y qué es lo que está pasando en la morgue? Desde gusanos que salen de la nevera, cadáveres descomponiéndose. Dicen que ahí no están las condiciones de temperatura para conservar los cadáveres. Se acumulan porque muchos no los van a buscar por ser indigentes, ser extranjeros ustedes saben, no, haitianos, y que supuestamente le deben una gran cantidad de dinero a la persona encargada de enterrarlos. En el Hospital Moscoso Puello. Pero vamos a verlo, y yo tenía la esperanza de que como la vicepresidenta iba ayer con el doctor Mario Lama, iba a ver eso, y mucha gente pensaba que el hedor le iba a llegar, porque es algo nauseabundo, una peste. Dicen, eso huele a letrina. De verdad que me da vergüenza describirlo tal cual yo lo escuché de diferentes fuentes. Pero ¿qué pasa? El Salón Perrota, donde se hizo la actividad, está muy distante de la morgue. Entonces vamos a ver algunas palabras de lo que dijo ayer la vicepresidenta Raquel Peña cuando entregó en equipo algo valorado en más de 60 millones de pesos en compañía del doctor Mario Lama y otras autoridades del hospital. Veamos. Nosotros, entregando este equipamiento y este hospital, estamos pues entregando doble función de amor, yo diría. Una, porque los que vienen aquí a acabar de formarse, que tienen las residencias médicas, pues van a tener los utensilios, las herramientas necesarias para salir bien preparados. Pero lo más importante, que es lo que el presidente Luis Abinader, desde el primer día de su gobierno, ha dicho y ha hecho, y hoy es una muestra, es de que él tiene que seguir avanzando junto con todo el personal de salud en poder garantizar un servicio de salud, pero con calidad. Con calidad e instrumentos para los residentes. Y hay problemas en la morgue, en estos dos sentidos. Profesionales con los cuales hablé, autorizados en la materia, recuerden que al hospital
van diferentes profesionales por múltiples motivos, o sea que no necesariamente esta información viene de gente asalariada del hospital. Y digo esto porque a veces se es muy intolerante ante las críticas, exigen que uno diga nombre y apellido para resolver. Por eso yo apelo a la sensibilidad de la vicepresidenta para que resuelva eso. ¿Qué está pasando? Según lo que me han dicho, no hay condiciones en la morgue para conservar los cadáveres, número uno. No se mantienen los niveles de temperatura adecuados. La nevera no sirve, es lo que me han dicho y lo comprobé por diferentes fuentes, en primer lugar. Segundo, se acumulan los cadáveres. Dice, a veces se acumulan 7 cadáveres, más miembros que hay ahí esperando. ¿Y por qué esto? Bueno, hay indigentes que no hay familia que procure ese cadáver. Hay personas que vienen de Haití, tampoco hay quien procure eso y están ahí. Entonces dicen, eso es un hedor, que a veces hay que evacuar el área, hay que despedir a los residentes que están en un área muy cercana a la morgue, porque esa peste, ese olor nauseabundo, dice, ese hedor de muertos pudriéndose, así mismo me lo dijeron, eso es vomitivo. O sea, no voy a explicar más porque es muy temprano para estar hablando de estas cosas. ¿Y qué tienen que hacer? Decirle a los residentes que se vayan. Hay profesionales que han ido por otros motivos y dicen, yo del Moscoso Puello tenía que ir a otro lugar y tuve que ir a la casa a bañarme de pies a cabeza, esa ropa, mandarla a desinfectar, lavado profundo, porque el mal olor no lo soportaba ni yo mismo. Eso por un lado. Entonces, ¿qué procede en esos casos si el familiar no viene a procurar el cadáver? Bueno, enterrarlo en una fosa común. Pero me dicen, la persona encargada de enterrar esto se queja de que le deben dinero, que le pagan con retraso, que a veces parcialmente, y dicen que le deben como 300,000 pesos, que a veces le pagan con un cheque que no tiene fondos, por eso él hasta, eso se puede comprobar, ver si es así o no, pero él se queja de que a veces no puede cambiar el cheque, o sea que hasta que él no tiene ese dinero en efectivo, no procede. Entonces él va, ya ustedes saben, está desanimado, dice, busca los cadáveres que están en primer lugar, no necesariamente los que están ya con el proceso de descomposición iniciado, y se va con eso. Mientras tanto, nosotros tenemos que aguantar ese mal olor de esos cadáveres en descomposición. Así que a la vicepresidenta Raquel Peña, por favor, agradecemos esa inversión que hace el Estado en equipos en el Moscoso Puello de más de 60 millones de pesos, pero hay que averiguar qué pasa en la morgue del Moscoso Puello. Y ojo, muchos empleados temerán hablar, temerán decir la verdad por temor a represalia. Y por otro lado, a propósito de conmemorar en el día de hoy el Día Internacional de la Mujer, recordar datos del diagnóstico sobre igualdad de género en República Dominicana del Banco Mundial. Solamente voy a leer 2 o 3 líneas. Dice el Banco Mundial que esto fue un estudio que ellos contrataron. En la introducción ellos dicen, no necesariamente nos solidarizamos o coincidimos con estos planteamientos. Publicamos un estudio que mandamos a hacer. Los logros en materia de pobreza de las últimas décadas en República Dominicana no han sido proporcionales entre mujeres y hombres. Y muchas veces uno se pregunta ¿por qué? República Dominicana aún tiene un largo camino por recorrer para cerrar las brechas entre mujeres y hombres. ¿Por qué? La desigualdad de género representa un lastre para lograr una mayor prosperidad y mejorar las perspectivas de desarrollo a futuro del país. ¿Por qué? Y en esto no voy a abrumarlos de cifras. Hoy, bueno, los periódicos están llenos de datos, de estudios, de cifras, pero hay que destacar el efecto en esto de los embarazos en las adolescentes, también del trabajo no remunerado. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos progresar? Educándonos. Los hijos de nosotros habrán pasado 5, 6, 7 años, 8, seguirán estudiando para poder ser entes productivos y profesionales exitosos, según sus talentos y según las ambiciones, porque esto varía de persona en persona. Pero ¿qué ocurre con un adolescente, 11, 12, 13, 14, 15 años, que pare? ¿Se hacen responsables los dos? Sea que haya tenido relación sexual con un compañero o haya sido violada. No. En la mayoría de los casos, esa niña o su familia o su familia tiene que hacerse cargo. ¿Y qué pasa? Baja su rendimiento escolar o termina abandonando la escuela y dedicándose a esas tareas domésticas
recurre a una unión temprana, a un matrimonio, a veces matrimonio infantil, y se expone a la violencia. Eso en primer lugar. Otro elemento que afecta más a las niñas. Hablamos de violencia en las escuelas, pero en el caso de las niñas es peor, porque son niñas la mayoría de las víctimas de los abusadores sexuales, de un maestro de matemáticas, de un entrenador de deporte, de un psicólogo escolar, como uno que fue sometido a la justicia recientemente, abusando de niñas de 8, 9, 10 años en Dajabón. Esto está pasando. Otro elemento es el número de horas de trabajo no remunerado. No es lo mismo un niño estudiando que una niña o una joven o una mujer profesional que tiene que pasar horas con ese trabajo no remunerado, el del mantenimiento de la casa, el cuidado de los niños y el cuidado de los mayores y los enfermos en el hogar. Entonces se dice que durante el COVID fueron más perjudicadas las mujeres. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las mujeres están en la economía informal, muy perjudicada por la pandemia. También en esos sectores donde los niveles de salario mínimo son menores, que fueron muy perjudicados por la pandemia, restaurantes, bares, hoteles y manufactura. Y otro elemento, por la escuela virtual, estas mujeres además no tenían quien cuidara de sus niños, no podían enviar sus niños a las escuelas y la presencia de los niños en la casa les hacía dejar el trabajo. Entonces, estos son algunos de los elementos que afectan a niñas, jóvenes y mujeres, para no mencionar las víctimas de feminicidios y para no mencionar que pese a que la mayoría en las universidades son mujeres, la mayoría que se gradúan con honores en las universidades son mujeres, pero no son mayoría en los puestos directivos. Solamente hay que destacar a nivel de gobierno, en este gobierno que preside el licenciado Luis Abinader, de 22 ministerios apenas tenemos 2 mujeres y el resto hombres. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.